El mundo amaneció este martes con una noticia proveniente de Moscú, que fue la noticia del día en el mundo entero y puede llegar a ser la noticia del año. E incluso yo diría, puede ser la noticia de la década. El mundo amaneció hoy con la noticia de que Rusia ya tiene la vacuna. El propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, apareció en cadena anunciándole a los rusos y al mundo entero que Rusia ya tiene probada y aprobada la vacuna y que en los primeros días de octubre inicia la campaña de vacunación en todo el territorio ruso. En el acto hubo entidades ligadas al tema en todos los rincones del planeta que reaccionaron con escepticismo. Hubo entidades como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o entidades que nuclean a los más grandes laboratorios del mundo, a las más grandes industrias farmacéuticas del mundo, que reaccionaron con cierta duda, con cierta sospecha respecto a eso que estaba asegurando el presidente ruso. ¿Hay razones para sospechar? ¿Puede el presidente de un país como Rusia salir a anunciar algo de tanta importancia, de tanta trascendencia, sin que lo que haya anunciado no tenga un sustento lo suficientemente sólido, lo suficientemente vigoroso? ¿Se puede sospechar que el presidente de Rusia ha hecho un anuncio infundado sobre algo que está esperando el mundo casi desesperadamente? Y la verdad es que sí, que se puede sospechar. ¿Por qué? Y porque Vladimir Putin ha representado siempre al ultranacionalismo ruso. Y el ultranacionalismo ruso, como todos los ultranacionalismos, tienen como prioridad ganarle a las otras potencias, a los otros países. Acá la prioridad no puede ser llegar primero a la vacuna para ganarle en esa competencia a los otros países. Acá la prioridad tiene que ser llegar a la fórmula que venza al virus, llegar a la vacuna que inmunice a la especie humana contra el coronavirus. Esa tiene que ser la prioridad. Por cierto, todos los países quieren llegar primero a esa vacuna. A todos los países les interesa cantar victoria en esta carrera que de hecho existe. Todos los laboratorios tienen hasta intereses espurios para sospechar, por ejemplo, del anuncio ruso y para hacer anuncios y para apurarse, incluso de manera indebida, en llegar primero a la vacuna. Sus acciones que cotizan en la bolsa suben o bajan dependiendo de cómo vaya marchando esa competencia por llegar a la vacuna. El tema es que esa competencia se mantenga en los términos más legítimos, en los términos más valederos. Porque si la prioridad de un laboratorio o de un país va a ser sus propios intereses políticos, económicos o financieros, entonces hay un problema muy grande. La prioridad debe ser, en la búsqueda de una vacuna, derrotar al virus. Al que hay que ganarle no es a la otra potencia, no es al otro laboratorio. Al que hay que vencer es al coronavirus. Si ese orden de prioridades se altera, estamos en un problema grave. Y hay alguna razón para sospechar de Vladimir Putin, les decía, porque Vladimir Putin es un ultranacionalista ruso y el ultranacionalismo ruso siempre tiene como prioridad, como todos los ultranacionalismos, ganar en las competencias contra los otros estados, contra los otros países. La sospecha incluso se alimenta por la forma en que el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que es la entidad que financió al Instituto Gamaleya de Moscú en la consecución de este aparente logro, ¿no? O sea, en la búsqueda de la vacuna. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia anunció que se había logrado la vacuna diciendo que equivalía al Sputnik. El Sputnik fue el primer satélite, o sea, el primer artefacto construido por el hombre sobre tierra firme que fue puesto en órbita. Lo primero construido por el hombre que orbitó alrededor del planeta fue el satélite Sputnik.
¿no? Entonces, al equiparar el logro de la vacuna con el logro del Sputnik, que fue en el año 1957, ¿no? Bueno, ahí aparece una sombra de duda, porque el Sputnik fue un logro anunciado en 1957, pero probado ante la vista del mundo. El mundo pudo comprobar inmediatamente que Rusia había puesto en órbita a un satélite y que ahí había arrancado primero en una carrera, que era la carrera espacial, se llamaba, donde el otro inmediato competidor era Estados Unidos. La carrera espacial era una competencia entre norteamericanos y soviéticos por ver quién conquistaba el espacio. Al primer triunfo lo tuvo Rusia en 1957 con el Sputnik. Después tuvo otros varios triunfos consecutivos. Puso en órbita el primer ser vivo en el Sputnik 2, la perra laica se llamaba, ese fue el primer ser vivo, el primer animal que orbitó en la Tierra. En 1961 puso en órbita la cápsula Vostok, ¿no? Donde iba el primer hombre que orbitó alrededor de la Tierra. El primer astronauta fue el soviético Yuri Gagarin. Después a esa carrera, a esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética la terminaron ganando los norteamericanos cuando Armstrong, Collins y Aldrin llegaron a la Luna. Pero amén de eso, de haber citado al Sputnik es citar una competencia donde la prioridad era ganarle a Estados Unidos. No había otra prioridad. La prioridad era ganarle a Estados Unidos y la prioridad de los Estados Unidos era ganarle a la Unión Soviética. No fue la mejor elección, ¿no?, a la hora de explicarle a los rusos y al mundo lo que implicaba este logro. En términos similares, por ejemplo, se ha expresado muchas veces Mikhail Murashko, que es el ministro de Salud del gobierno de Vladimir Putin, y el propio presidente de Rusia, varias veces, al hablar sobre el tema de la vacuna, parecía más obsesionado en llegar primero al anuncio de que se tiene una vacuna que en llegar en condiciones a una vacuna que de verdad venza el virus. Y acá el orden de prioridad tiene que ser este: vencer el virus, después lograr eso antes que los otros, pero principalmente vencer el virus. Y para vencer un virus, en este caso el coronavirus, una vacuna tiene que cumplir dos requisitos: ser eficaz y ser segura. De nada sirve una vacuna que sea eficaz para dar inmunidad a las personas si no es segura, o sea, si puede tener efectos colaterales que sean muy dañinos para la salud. Y de nada sirve una vacuna que sea segura, o sea, que probadamente no tenga ningún efecto colateral negativo en las personas, si esa vacuna no es eficaz, o sea, si no sirve para dotar de inmunidad contra el coronavirus o contra el virus que sea a las personas. ¿Cumplió estos dos requisitos Rusia? Todos los países han dejado de lado los protocolos que tienen normalmente la búsqueda de una vacuna y casi en el marco de un consenso científico internacional. No hay tiempo para aplicar los protocolos. La situación es tan grave en el marco de la pandemia que no hay tiempo. Hay que romper las reglas. El tema es que, incluso rompiendo las reglas, que la prioridad siga siendo vencer el coronavirus, no ganarle a las otras potencias en ver quién llega primero a la posibilidad de anunciar una vacuna. Vencer al coronavirus. ¿Lo logró de verdad Rusia? Bueno, ese ultranacionalismo ruso que encarna Vladimir Putin permite ponerlo en duda. Como todos los ultranacionalismos que gobiernan donde gobiernan en el mundo, tienen como objetivo ganarle al otro, no lograr la meta que la especie humana necesita en determinado momento. En este momento, la meta que desesperadamente necesita alcanzar el mundo es vencer el coronavirus. No que los rusos venzan a los norteamericanos, que los norteamericanos o los británicos con la vacuna de Oxford, o los chinos con la vacuna que están haciendo laboratorios chinos, o los laboratorios japoneses o los alemanes, se venzan, vean cuál es el ganador de esta competencia. Y acá queda la duda, porque hay otro punto en el que Rusia muestra una gran opacidad en el tema de esta vacuna. El laboratorio, el Instituto Gamaleya,
que tiene los laboratorios que fabricaron que produjeron esta vacuna, no hizo las publicaciones científicas que corresponde hacer cuando se está en la búsqueda de una vacuna. Es como que el protocolo internacional, incluso el alterado por este tiempo de desesperación, donde todos tienen que tratar de llegar un poco antes, porque no hay tiempo para esperar los 5 o más años que requiere llegar por un trayecto seguro a una vacuna. No hay tiempo, hay que llegar antes, pero hay que llegar antes del modo más legítimo posible, no con trampa. Esta carrera no se puede correr con doping, ¿se da cuenta? Esta carrera, aunque sea más veloz que lo que debiera ser, hay que correrla legítimamente. Y lo que estoy diciendo es que en ese sentido, si bien todos los laboratorios y todos los países quieren llegar primero, los laboratorios por sus intereses financieros, por cómo cotizan sus acciones en la bolsa del mundo, las potencias porque también quieren poder decir llegamos primero, eso los posiciona en el liderazgo del mundo, eso es importantísimo. La cuestión es que no rompan la regla que necesita la humanidad en este momento, donde la prioridad es vencer al virus. Por todo esto vale tener dudas. Rusia o el laboratorio que lo hizo, el Gemayel, no hizo las publicaciones científicas que normalmente corresponde hacer y por ende, voy a explicar esto, cada fase en la búsqueda de una vacuna, cada paso de progreso que se da en el terreno de la búsqueda de una vacuna va siendo explicado en publicaciones científicas. De ese modo, el mundo entero científico puede ir siguiendo el desarrollo. Cuando se anuncia entonces una vacuna, a los científicos de todo el mundo le consta que se ha logrado en términos reales una vacuna. O sea, que se ha logrado aprobar una vacuna que sea eficaz y que sea segura. En este caso, como Rusia no fue publicando las fases de su investigación y de sus trabajos y de sus pruebas de una vacuna, a los científicos del mundo no les consta. Y este hecho justifica la sospecha de que Rusia prioriza el objetivo de llegar primero, no de llegar a lo más seguro, sino de llegar primero. Probablemente no publicó, no hizo las publicaciones científicas sobre cada fase para que no tome esos datos otro laboratorio de otro país del mundo que pueda entrar en la misma competencia y ganarle. Por lo que fuera, es una conducta opaca en este terreno. Por lo tanto, las dudas sobre el anuncio de Rusia, las dudas sobre la certeza que puede haber tenido el Kremlin al anunciar oficialmente que está probada y aprobada la vacuna de Rusia, y el presidente ruso cuando dijo que se le inocularon a su propia hija para dar seguridad de que confía en esa vacuna, no sé si fue en María o en Caterina, la otra hija, pero así lo dijo el presidente ruso. Bueno, las dudas se justifican. Ahora, la otra pregunta es, ¿y quiere decir esto que no hay lugar para la esperanza de que Rusia verdaderamente haya logrado lo que dijo haber logrado? Bueno, yo personalmente creo que sí, que Rusia merece que se le otorgue una credibilidad, por lo menos un margen de credibilidad a su anuncio, porque en el terreno de la ciencia, Rusia no es un país más. Rusia es una potencia científica. Rusia tiene diplomas en el terreno de las ciencias que la acreditan para que se le otorgue cierta credibilidad en estos términos. Incluso el propio Instituto Gemayel de Moscú, que es el que produjo esta vacuna o que habría producido esta vacuna, es un instituto científico muy prestigioso en el campo de la microbiología, de la infectología. Lleva el nombre de Nikolai Gemayel, que fue un científico muy importante, un científico que empezó a hacer grandes progresos en el terreno de la microbiología y de la producción de vacunas en la era del Imperio Ruso,
¿no? Porque él nació a mediados del siglo XIX en Odessa, hoy sería ucraniano, en ese momento Odessa todavía le pertenecía a Rusia, y Gemayel fue un científico notable también en la era soviética. Nikolai Gemayel, por ejemplo, fue el que logró la vacuna contra la viruela en la Unión Soviética, ¿no? Y uno podría poner muchos ejemplos más, ni siquiera habría que explicar muchas cosas para darle credibilidad a Rusia en el terreno científico. Si bien también se cometieron grandes estropicios en la era soviética por ideologizar las ciencias o por ideologizar ciertas ciencias, en muchos terrenos científicos, Rusia fue una potencia y esto es indiscutible. Por lo tanto, hay que otorgarle una dosis importante de credibilidad y en este caso ese margen de credibilidad que corresponde otorgarle, aunque hay que mantener en pie y firmemente las muchas dudas que hay al respecto, ese margen de credibilidad se constituye también en una esperanza para la humanidad.